Bueno, vamos a volver. Tú decías, Alberto Fernández, que en materia de asadores existe Manix. Luego, existen luego otros. nadie, Sí. nadie y luego otros. Y luego, vamos a ver, cosas aparentemente sencillas. ¿Qué es un lechazo? Pues es un cordero lechal al que se le pone agua, al que se le pone sal y leña. Y esa simple ecuación parece mentira lo difícil que es hacerlo bien. Y tenemos con nosotros pues a dos generaciones que representan para mí el mejor asador que yo conozco en este país y en el extranjero, porque por supuesto en España es donde mejor cordero se asa. De hecho es el único, yo creo, país donde se usa el cordero lechal. Tenemos a Marco. Buenos días. Y a su sobrino. Soy muy bienvenidos. Sí. Somos muy fan. Y bueno, cuéntanos, a ver, Bueno, ¿por qué vuestro cordero es el number one? ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta que el lechazo es el animal más difícil de hacer. O sea, de todos los animales domésticos, el lechazo es más difícil de hacer porque es un niño, es un bebé. Entonces, entre 20 y 25 días... No se entere Pacma. Hay que... Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. En estos momentos están salivando y no de ganar del lechazo. aparte que, bueno, pues, el Ministerio de Pacma es una cultura milenaria, el lechazo. No es de antes de ayer, es milenaria, del medievo. No, sí, pronto estarán contra el huevo y contra cosas así. Querrían que comer hierba, pero hierba ya agostada. De la de fumar. O sea, hierba que no esté viva, que no esté viva. Pues si está verde, aunque sea hierba, está viva. Y la hierba sufre, claro, la hierba es un ser La vivo. única hierba que consumen es la de fumar. Sí, eso sí. se puede. Ya está tostadita. Ya está agostada. Ya está tostada. Entonces, ten en cuenta que el lechazo es la carne más difícil de hacer. Pues tenemos, allí en el restaurante, tenemos 3 hornos de adobe. De adobe. De adobe, sí. ¿De adobe por qué? Porque el adobe es barro y paja, ¿no? Sí. Entonces, el barro es un aislante. Aísla muy bien las temperaturas y a la vez guarda muy bien la humedad. Ese, para mi gusto, es mejor que el ladrillo refractario. Guarda el calor. Él guarda el calor y a la vez la humedad. Bueno, hay que decir que eso yo lo descubrí viendo en una obra en mi casa, que en las casas de pastores de toda la vida, en los pueblos, en las zonas frías, tú te encuentras, me encontré yo al lado del horno que teníamos allí, porque antiguamente en esta casa hacía pan y la gente se llevaba el pan para lo que durase, que pegado al horno había una pared que era en realidad como la calefacción, que era un adobe pegado que con el calor del horno se calentaba y durante el día pues era la calefacción. La casa de mis abuelos en Burgos, al lado de Rodadero, Mambrillo de Castejón, de ahí es mi madre. Esta era una casa de 2 plantas que construyó mi abuelo hecha de adobe. Y era una casa muy fresca en verano y muy calentita en invierno. Ahí el problema en mi pueblo con lo que nieva es que por fuera tenías que poner piedra. Pero en cambio, en el horno y pegado al horno y donde tenías hogar, en cambio ahí sí ponían adobe. Luego los secretos son el horno, el buen material, es decir, el La lechazo. materia prima, por supuesto, y luego... el horno y luego las manos del asador, la experiencia en el combate diario. Por ejemplo, hay trucos, ¿verdad? Si yo mal no recuerdo, yo te he visto a ti. Oye, ¿qué agua? ¿Y qué agua? Porque decía agua. ¿Qué tipo de agua? Agua de grifo, corriente. Corriente. Sí, agua de grifo, corriente. Es importante. Bueno, será de grifo corriente. El corriente. agua de Campaspero es muy caliza. A lo mejor es eso lo que le da el Bueno, punto diferencial. Bueno, y es que hay zonas en el Mediterráneo donde sencillamente el agua no se puede beber. No, la de Campaspero es buena. Pero que es buena Caliza, para las pero es buena. paellas, sin embargo, dicen, Pero y es los importante arroces. que Perdona, que van todos con la botella No, de... no, el agua de... Bueno, yo por ejemplo en Gandía siempre lo dicen en todos los restaurantes. Bueno, pero es que hay zonas que tienen un que agua se beba, buena. que se hagan los arroces así. En este caso entonces, Alberto... Es importante que el agua no toque al lechazo, ¿verdad? Tú pones el recipiente de barro, pones el agua del recipiente de barro, a base y de pones agua, el cordero encima, en los bordes, digamos, que no toque el agua, ¿verdad? el recipiente es de barro también. Sí. Es de barro, allí se llama tartera de barro. Sí. Ponemos más o menos unos 30-35 centilitros de agua en la tartera y luego el lechazo encima, pero que no toque el agua. O sea, y si le toca lo más mínimo. Entonces no se queda crujiente. No, pero es que tenemos 2 fases. Vale. Esto es lo importante. Y hablando del horno de barro y de que está revestido de barro por ambos sitios, lo alimentamos con leña de encima. No por debajo, sino en el mismo horno. Yo meto una cantidad de leña más o menos. Yo tengo 3 hornos. Pues cuando el restaurante se llena, pues obviamente son 80, 90, hasta algunos días 100 cuartos. Entonces hay que tener 3 hornos. Vamos a poner un fin de semana, que son 90 cuartos, reparto 30 cuartos en cada horno. Entonces el horno lleva para 30 cuartos unos 60, 70 kilos de leña. Más o menos a 500 gramos por cuarto. Entonces se enciende el horno, tarda en quemarse la combustión unas 2 horas, hora 45, 2 horas, y luego retiro las ascuas del centro del horno a un lado.
¿vale? Así dejo todo el horno libre, excepto el montón de brasas o ascuas, en Campero se dicen ascuas, Sí, sí. se retiran a un lado. En Teruel también, ¿eh? También se dicen Ascuas, ascuas. es el castellano Y en antiguo. Teruel los trozos de leña se llaman cándalos. No, pero en en cambio Campero se llaman al cándalos. roble le llaman rebollo. Ah, allí, O sea, que allí es, que fijo. Pues, cada cual Cada cual tenemos su... exacto. Ya una vez con las ascuas retiradas a un lado, es cuando se procede a meter los cuarzos, uno por uno, con una pala, pero uno por uno, es todo manual. No es el horno giratorio de los panaderos, es un horno manual. Porque el barro no admite giros. Es como porque lo que se se dice fisuraría. el horno moro, que en realidad es el horno romano. Exacto, en realidad. Como toda la Muy vida, buena. como casi todo lo que se adjudica a los moros, todo es romano. Muy bien, muy bien, Federico, muy bien. Cartaginés en algunos casos. Es un horno romano, no es es romano, romano, es es de barro romano. toda la vida. El barro ha existido toda la vida, no lo han traído los moros, por supuesto. Y entonces metemos los cuarzos uno por uno en el primer horno, luego en el segundo y luego en el tercero. Pero vamos a ver solamente de un horno como si fuera algo singular. Metemos los cuartos y está 2 horas asándose. 2 horas. 2 horas. Pero nada, meto los cuartos a los 15-20 minutos, empieza a chisportear, ¿sabes? Hubo un periodista que me dijo que yo asaba de oído, porque fue una vez a comer, y entonces cuando estaba el horno en su mayor ebullición, chisporroteaba, y a ver, y se asomó, y dice, ¿esto estás oído? Sí, yo sé, solamente con la oreja, si el horno va precipitado, si va bien, o va por debajo del calor. ¿Así lo sabes? Digo, sí, lo sé, sí, con los ojos vendados yo te lo sabría. Y entonces metemos ya el lechazo, ya está metido, y metes la mano en el horno a los 15-20 minutos, y pues, si en el horno no hay calor. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues los 30 cuartos han absorbido todo el calor del horno. Al ser de barro, todo el calor de la bóveda se le han llevado a los cuartos, que es como tiene que ser, ¿no? Y el barro mantiene una humedad. Y así estamos hasta 2 horas. A las 2 horas nosotros metemos los cuartos con la parte interior del animal para arriba. O sea, quedaría la parte exterior, donde está la piel, para abajo, en contacto un pelín con el agua, un pelín. Entonces, a las 2 horas sacamos los cuartos, les damos la vuelta, le vamos a salar por la parte de la piel. Anteriormente habíamos salado por la parte interior, sacamos, le damos la vuelta y salamos otra vez por la parte... ¿Qué sal usas? Sal normal, sal fina. Sal fina, no... Las sales son... toda esta cosa que hay con la sal, tal cual, el único atributo que tiene la sal Maldon es que la textura tarda más en disolverse. Entonces, si tú tienes un chuletón, por ejemplo, y le pones la sal por encima, pues tiene cierta gracia que... ¡crack! Sí, Es sí. crujiente, ¿vale? Pero no tiene ningún sabor diferente, ni mejor, ni más fina. Yo he visto estupideces que cuando lo he visto, pero chico, ¿qué haces? Echarle a un caldo sal Maldon. Digo, ¿tú estás tonto? ¿Estás gastándote una pasta, una sal que es carísima? Y lo que presumes con los amigos analfabetos. Claro, totalmente. Importantes cosas en Manix. O sea, está por supuesto el lechazo. Ah, pero no hemos terminado. No perdona, hemos terminado. perdona. Una vez dado la vuelta al hachazo y sazonado por la parte de la piel, ahí es cuando se reaviva el horno con cándalos más finitos, a trozos de leñas más finitos, para que enseguida coja llama. Volvemos a meter los cuartos en el horno y esa llama es lo que le da El punto crujiente. el punto crujiente a la piel. Pero la misma leña o más tipo teda, que sea un poco más fuerte. Para encender el horno uso cándalos de unos 8-9 centímetros de diámetro y de 1 metro. Y luego ya para dorar la piel son trozos de leña de 3-4 centímetros. Como mucho más fino, para que el ascua agarre sea antes, más fuerte. sí, y la llama sea mayor. Porque un cándalo gordo, apenas la llama da calor, Pero no... da ascua, pero no da llama. Entonces, se usan palos más finitos para que dé esa Esto llama. es para el tueste... Exacto, ese- para el tueste Tú del necesitas final. hacer como casi todos los asados o casi todas estas piezas que son grandes, que tienen carne, que son carnes que tienen colágeno y tal, necesitas hacerlo a una temperatura relativamente baja para que la carne quede tierna, quede fundente, quede jugosa, no se quede muy seca, pero luego necesitas pegarle un viaje de Un calor golpe. final para que es la reacción de Maillard, que es a partir de 178 grados, quede esos tonos tostados o caramelizados que están en el asado, que están en el Exacto. pan, que están todas las cosas tostadas, ¿no? Pero además yo recuerdo cuando Tostada, pero tampoco muy tostada. No, O sea, a mí me gusta que el lechazo de la piel esté dorada. no esté quemada. Que esté, exacto, Claro, no esté ahí quemada ni muy como tostada, pan. que esté dorada para que mantenga su jugosidad. O sea, a la vez que cruje, pero que mantenga su jugosidad. Y eso también de oído. Eso ya ahí no. De ahí, No, de ahí no. Tienes que verlo. Eso ya tengo que verlo. eso ya tengo que verlo. Vamos a hacer una pausa y continuamos, y damos las últimas instrucciones, ¿O no? Dive Colforte nos tomamos. Sí. 2 cápsulas antes de acostarnos Sí. y eso, Bueno, contra el es el colesterol. carbonit de las arterias, porque quieras que no, el lechazo, aunque